Hola, bienvenidos a su canal La Morsa de Alicia, en donde platicamos de todas las cosas bajo el cielo, excepto política. Hoy estamos de nuevo en la sección China no es como te la platican, y para eso les voy a referir una de mis anécdotas favoritas de cuando empezaba a ser yo maestro de inglés aquí llegando a China. Sí, es una de las anécdotas que más atesoro y que me enseñaron mucho de no tanto el sistema educativo en China, sino de su actitud general ante la educación. Así que preparen su taza de té, café o infusión de mejorana. Mm. Y prepárense. Y bueno, antes de que continuemos, ya sé lo que están pensando, ya sé lo que me quieren preguntar. Si esa cosa de ahí es un ukulele. Despejada esa duda, en episodios anteriores les dije que cuando primero llegué a China, pues no sabía hablar nada, absolutamente nada de chino mandarín. Me había venido en el avión 14 horas escuchando ahí unos cassettes, pero realmente eso no me sirvió de casi nada. El segundo gran problema es que no solo el mandarín es difícil de aprender, sino que llegué a un lugar en el que tienen un dialecto local que se llama Dungyang-hua, porque el lugar se llama Dungyang, y Hua quiere decir habla, ¿sí? Entonces para decir el dialecto de Shanghai se dice Shanghai Hua, el dialecto de Dungyang, Dungyang Hua, y así. Entonces el Dungyang Hua difiere mucho, mucho del mandarín. Ya les había dicho que aquí los dialectos no es como en español, que no tenemos dialectos, realmente tenemos acentos, acentos que son más o menos difíciles de entender, pero aquí los dialectos, algunos de ellos son prácticamente imposibles de entender, incluso para otros chinos. Y yo fui a dar a uno de esos lugares. Así que, bueno, mi primera misión era sentarme y tratar de hacer un poco de sentido de todo ese ruido que escuchaba yo, porque algunas veces estaba escuchando mandarín y otras veces estaba escuchando Dungyang-hua, pero pues no podía ni siquiera separar los dos. Y bueno, en ese contexto tenía yo cinco ángeles guardianes que siempre estaban conmigo. Las cuatro profesoras de inglés, que eran las que más me acompañaban, y un profesor de inglés que él rara vez salía conmigo, pero cuando estaba dentro de la escuela sí me ayudaba. Kaina, Annie, Emily y Joy eran las cuatro profesoras, y el profesor Chen, que por alguna razón nunca se puso nombre en inglés. Entonces, bueno, yo para donde quiera que iba, pues tenía que salir con una de ellas, porque pues era eso o andar así como mimo por todos lados, porque realmente no era muy muy difícil para mí, porque de repente me aprendía una palabra en chino mandarín que no se usaba en ese pueblo y además la decía mal y luego me contestaban algo y era imposible. El caso es que a todos lados iba con ellas, alguna de ellas era siempre mi intérprete. Y también en las clases, las primeras clases que di, también me acompañaban para hacer, en aquel entonces se requería tener siempre un profesor chino acompañando al profesor extranjero como monitor, que no fuéramos a decir alguna barbaridad, este, y realmente era para ayudarnos a lidiar no con los alumnos por problemáticos, sino más bien a lidiar con el choque cultural porque no sabíamos bien cómo interactuar con ellos. Los sistemas educativos en Occidente y en China son bastante diferentes, y más en un lugar como el que llegué, o sea que era un pueblito muy pequeño. La mayor parte de la gente jamás en su vida había visto ni siquiera a un extranjero. Entonces la primera clase que di fue un desastre total, un desastre. Fue algo equivalente a tratar de darle clases a los guerreros de terracota. No pude hacer que nadie hablara. La verdad es que fue mi culpa. Los chicos estaban en estado pues de shock de ver a un extranjero ahí por primera vez. Yo no sabía cómo interactuar con ellos. Empecé a hablar en inglés demasiado rápido, con palabras muy complicadas. Lo que hacemos casi todos los extranjeros aquí cuando llegamos a dar clases de inglés y no entendemos el sistema. Con el tiempo fui ganando su confianza, aprendiendo
a interactuar de mejor manera con ellos. Pero hay una cosa muy interesante en el sistema, no en el sistema educativo, como ya lo dije, en el sistema cultural chino, en el que por milenios eh, la educación siempre ha sido la forma más deseable de movilidad social. Eh, y la importancia que se le da a la educación, al estudio muy diligente, muy fuerte, es milenario. O sea, desde Confucio tenemos historias así de los estudiantes que se quemaban las pestañas en la noche, ¿sí? Y es una cosa así muy embebida digamos, en su ADN cultural. Entonces, eso también me ayudó, o sea, porque los chicos son muy tímidos, sí, pero eso era la parte mala. La parte buena es que querían aprender y tenían mucho respeto para la figura del maestro. Y eso yo lo sabía teóricamente, lo estaba viendo poco a poco de forma práctica, pero esta anécdota en específico me marcó bastante, sí, porque en el pueblo este yo era el único extranjero, un pueblo de menos de 100,000 habitantes, o en China eso es un pueblo, hay que aclarar, es un pueblo chico. Y todo mundo conocía al extranjero, todo mundo había escuchado hablar de mí, o sea, ese extranjero loco que vino desde el otro lado del mundo a dar clases ahí en la secundaria y en la preparatoria local. Entonces yo era bastante famoso, digamos, todo el mundo sabía que yo existía, por lo menos, en ese periodo que estuve. Y seguido iba a la escuela algún representante de la estación de radio local o de la estación de televisión o de algún periódico, una revista, hacer algún reportaje de que estaba haciendo el extranjero aquí dando clases y así. Entonces, me sorprendió bastante, me gustó esa importancia, ese énfasis que le daban así un profesor extranjero que viene aquí a enseñar inglés. Eh, pero no fue sino hasta que vi a esta persona. Un día que estaba haciendo mucho frío, me invitaron a cenar en uno de los restaurantes locales más famosos, famoso por el Xiaolongbao, que realmente no es para cenar, pero les dijeron que prepararan eso para mí para cenar. Que son unos pastelitos, unos panecitos hechos al vapor. La cosa es que llegamos ahí y cuando íbamos entrando, iban sacando a un señor, a un pordiosero, que se había metido a pedir limosna, lo iban sacando y al entrar yo por la puerta, pues él se me quedó viendo. Y eso fue todo. Total que nos metimos ahí al restaurante, ordenamos, nos trajeron la comida y en medio de la comida, el limosnero, habían pasado, no sé, unos 10 minutos, el limosnero entró otra vez al restaurante corriendo a toda prisa, se dirigió directo a nuestra mesa, agarró dos mandarinas, bueno, traía dos mandarinas en su mano, las puso en la mesa, me dijo algo, así algo muy apresuradamente, me vio a mí específicamente y me dijo varias cosas y se fue. O sea, antes de que pues el personal llegara otra vez a decirle que se saliera. Todo esto duró pocos segundos y bueno, yo me quedé como, imagínense. Entonces le pregunté a una de mis amigas que estaba ahí al lado, le dije, bueno, ¿de qué se trató todo esto? Y ella me dijo, bueno, lo que el limosnero te acaba de decir es que estas dos mandarinas para ti son un regalo para reconocerte que hayas venido desde el otro lado del mundo con el propósito de enseñarle a nuestros niños aquí. Una cosa de esas es pues imposible de olvidar y es una cosa que realmente te muestra de manera muy directa lo que, ya no lo que sea, pueden ser los alumnos con los que interactúas directamente, pues siempre la cosa de ser maestro es muy bonita porque siempre habrá algún alumno en el que realmente influiste, en el que realmente
dejaste alguna huella y te lo dice, pero bueno, es una relación de maestro-alumno, pero el ver esto en una persona tan ajena, ¿sí? Y el haberlo hecho de esa forma bueno, una cosa que yo nunca había visto antes, fue una cosa que me marcó bastante y fue algo que, entre otras experiencias que empecé a tener relacionadas así a la educación, que me empezó a enseñar realmente hasta dónde va la profundidad de esta importancia que se le da a la educación y al respeto que se le da a la figura del maestro. Entonces, quería compartirles esta anécdota porque es una de mis anécdotas más queridas de mis primeros años como maestro aquí en China. Así que, China no es como te la platican, y en secciones subsecuentes les diré más de estas anécdotas que realmente son inolvidables y pues te enseñan más, te enseñan más de lo que puedes aprender en, en, en tu propio ambiente sin nunca salir de él. ¿Sí? O sea, el llegar a una cultura tan diferente y el experimentar una cosa tan fuerte como esta, inevitablemente te forza a no solo a cambiar tu perspectiva acerca de lo que estás viendo ahí, sino a modificar tus perspectivas de la cultura de la cual vienes, ¿sí? Y empezar a hacer contrastes y empezar a decir cómo podríamos aprender de esto y aplicarlo allá, o cómo en ambas vías, ¿no? Hay cosas que se pueden aplicar directamente, hay cosas que no se pueden trasladar, pero entre todo esto, esta es una de mis anécdotas favoritas y se las quería compartir hoy. Así que, acuérdense, China no es como te la platican. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de La Morsa de Alicia. Hasta pronto.